Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos más que emocionados de tenerlos una vez más en esta su plataforma favorita para desentrañar los misterios, romances y dramas más candentes del mundo del espectáculo. Hoy nos embarcaremos en una travesía aún más profunda, más extensa y, si me permiten, más apasionante en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje exhaustivo que nos llevará a analizar cada fotograma, cada declaración, cada susurro que rodeó esta relación que para muchos trascendió la pantalla y se convirtió en una historia de amor digna de un guión de Hollywood. No solo revisitaremos los momentos clave, sino que excavaremos aún más profundo en las capas de significado que subyacen a cada interacción, buscando esas señales que quizás en su momento no supimos interpretar o que simplemente pasamos por alto. Así que ajusten sus cinturones, porque vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Senkalkam, en la química innegable entre Hande y Kerem, en las indirectas que nos hicieron soñar y, por supuesto, en el amargo desenlace que dejó a tantos corazones rotos. Pero antes de comenzar, permítanme reiterar la invitación: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de nuestros análisis, chismes y exclusivas sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque créanme, no querrán perderse lo que tenemos preparado. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el torbellino de emociones que fue la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. *** El comienzo mágico, Senkalkam, y la explosión de la química ***. Todo comenzó con Senkalkam, Llamas a mi puerta, una serie turca que se convirtió en un fenómeno global. La historia, con su mezcla de romance, comedia y drama, cautivó a audiencias de todo el mundo, pero fue la química palpable entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, lo que realmente encendió la llama de la fascinación. En la serie, Hande interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista con sueños y aspiraciones que se ve envuelta en un peculiar contrato con Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto interpretado por Kerem. Su relación, inicialmente tensa y basada en intereses mutuos, poco a poco se transforma en algo mucho más profundo y significativo. Desde el principio, los fans notaron que la química entre Hande y Kerem era innegable. No era solo la habilidad de ambos actores para interpretar sus personajes, sino algo más, una conexión palpable que trascendía la pantalla. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba cargado de una electricidad que hacía que los espectadores suspiraran y desearan que su romance ficticio se hiciera realidad. Pero, ¿era solo actuación? ¿O había algo más? Esa fue la pregunta que se hicieron millones de fans en todo el mundo. Y las respuestas, al menos al principio, parecían apuntar a algo más que una simple relación profesional. *** Las primeras pistas, entrevistas reveladoras y miradas cómplices ***. Las primeras pistas sobre la posible relación entre Hande y Kerem comenzaron a surgir en las entrevistas que concedían como parte de la promoción de Senkalkam. En cada aparición pública se podía percibir una complicidad especial entre ellos, una conexión que iba más allá de la simple camaradería entre compañeros de trabajo. Recuerdo una entrevista en particular donde les preguntaron cómo era trabajar juntos. Kerem, con esa sonrisa contagiosa que lo caracteriza, respondió: Hande es una persona increíble, una profesional talentosísima y además, tiene un gran sentido del humor. Es muy fácil llevarse bien con ella. Es una persona que te ilumina el día. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Unas palabras amables y profesionales. Pero luego Hande agregó algo que cambió el tono de la conversación. Con una mirada dulce y llena de admiración, dijo: Kerem es muy divertido, muy espontáneo y siempre está dispuesto a ayudar. Es un gran compañero, siempre te apoya y te hace sentir cómodo. Esa mirada, amigos míos, esa mirada fue la que encendió todas las alarmas. Era una mirada cargada de cariño, de respeto y, sí, seamos sinceros, de algo más. Era una mirada que revelaba una conexión profunda, una admiración mutua que iba más allá de lo profesional. En otra entrevista, les preguntaron sobre sus citas ideales. Kerem, con su característico estilo relajado, describió algo así como una noche tranquila en casa, con buena comida, buena música y buena compañía. Y Hande, casi al mismo tiempo, dijo algo muy similar: me gustan las cosas sencillas. Una cena en casa, una buena película y una conversación interesante. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Parecía que estaban describiendo la cita perfecta, el uno con el otro.
Era como si estuvieran compartiendo una visión del mundo, una afinidad en sus gustos y preferencias que sugería una compatibilidad mucho mayor que la de simples compañeros de trabajo. ¿Y qué decir de las bromas y las risas que compartían en las entrevistas? Se notaba que se divertían juntos, que disfrutaban de la compañía del otro. Se complementaban a la perfección, creando un ambiente de alegría y complicidad que contagiaba a todos los presentes. Asterisco asterisco las redes sociales, un campo minado de indicios y mensajes cifrados asterisco asterisco. Pero fue en las redes sociales donde la relación entre Ande y Kerem realmente floreció, al menos para el ojo público. Sus cuentas de Instagram se convirtieron en un campo minado de indirectas, de fotos compartidas, de comentarios sutiles pero reveladores que alimentaban las fantasías de sus fans. Recuerdo una foto que Ande subió donde se le veía sonriendo a la cámara. Era una sonrisa radiante, genuina, que parecía iluminar toda la pantalla. Kerem no tardó en comentar: esa sonrisa ilumina mi día. ¡Boom! Ahí lo tenían. Una declaración indirecta, pero declaración al fin y al cabo. Un cumplido sincero que revelaba la admiración y el cariño que sentía por Ande. Y Ande respondió con un emoji de corazón, un pequeño gesto que desató la locura entre sus seguidores. Otra indirecta que generó un gran revuelo fue cuando Kerem publicó una foto de Ande con un filtro de cachorro. La foto era adorable, pero lo que realmente llamó la atención fue el comentario que acompañaba la imagen: mi cachorrita favorita. Mi. Esa palabra, ese posesivo, lo decía todo. Estaba marcando territorio, estaba dejando claro que Ande era suya. Era una forma sutil pero contundente de expresar sus sentimientos. Y no podemos olvidarnos de los viajes. Se les vio juntos en varios lugares, siempre tratando de pasar desapercibidos, pero los paparazzi son implacables. Fotos en Maldivas, en Grecia, en Italia, siempre juntos, siempre sonriendo, siempre disfrutando de la compañía del otro. Y claro, las fotos que ellos mismos compartían, siempre con mensajes crípticos que los fans descifrábamos con lupa. En las Maldivas, por ejemplo, ambos publicaron fotos de playas paradisíacas, de atardeceres espectaculares y de cenas románticas. Aunque no aparecían juntos en las fotos, los fans rápidamente conectaron los puntos y llegaron a la conclusión de que estaban disfrutando de unas vacaciones juntos. En Grecia se les vio paseando por las calles de Atenas, visitando monumentos históricos y disfrutando de la gastronomía local. Aunque trataban de mantener un perfil bajo, los fans lograron capturarlos en algunas fotos y vídeos, confirmando sus sospechas. Y en Italia, se les vio disfrutando de un paseo en góndola por los canales de Venecia, una experiencia romántica por excelencia. Aunque no hubo confirmación oficial, los fans estaban convencidos de que estaban viviendo un cuento de hadas. Asterisco asterisco la confirmación oficial, un cuento de hadas hecho realidad asterisco asterisco. Después de meses de rumores, de especulaciones y de indirectas, Ande y Kerem finalmente confirmaron su relación. Lo hicieron de una manera muy natural, muy sencilla, con una foto en sus redes sociales donde se les veía abrazados, sonriendo, felices. La foto, que fue publicada simultáneamente en las cuentas de Instagram de ambos actores, mostraba a Ande y Kerem abrazados en un barco con el mar de fondo. Ambos lucían radiantes, enamorados, disfrutando del momento. El pie de foto, un simple corazón, era suficiente para confirmar lo que todos ya sabían de estaban juntos. La noticia causó furor en las redes sociales. Los fans celebraron su amor, inundando sus cuentas de mensajes de felicitación y buenos deseos. El mundo entero parecía celebrar su amor. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Durante un tiempo todo fue perfecto. Se les veía enamorados, radiantes, disfrutando de cada momento juntos. Asistían a eventos juntos, se dedicaban mensajes de amor en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja del momento. Recuerdo una entrevista donde les preguntaron cómo se complementaban. Kerem dijo algo así como: Ande me inspira a ser mejor persona. Me ayuda a ver el mundo de una manera diferente. Ella es luz. Y Ande agregó: Kerem me da seguridad, me hace sentir amada y me apoya en todo lo que hago. Me da confianza. Parecía que habían encontrado el uno al otro. Eran almas gemelas que se habían encontrado en el momento perfecto. Asterisco asterisco la crisis silenciosa, el comienzo del fin asterisco asterisco. Pero como suele suceder en la vida real,
los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Se les veía menos juntos, sus mensajes en redes sociales se volvieron menos frecuentes y sus apariciones públicas se redujeron al mínimo. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran solo rumores, que la prensa estaba exagerando. Pero lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem terminaron su relación. La noticia fue como un jarro de agua fría para sus fans. Nadie entendía qué había pasado. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que la distancia había sido un factor determinante, ya que ambos tenían agendas muy apretadas y pasaban mucho tiempo separados. Otros que sus apretadas agendas laborales les habían impedido dedicarle tiempo a la relación, que la chispa se había apagado por la falta de contacto. También se habló de celos, de infidelidades y de diferencias irreconciliables. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Hande y Kerem nunca dieron explicaciones detalladas sobre su ruptura. Prefirieron mantenerlo en privado, respetando su intimidad y la del otro. Y es comprensible, ya que una ruptura es algo muy personal y doloroso. Lo que sí sabemos es que su separación fue un golpe duro para ambos. Se les veía tristes, apagados. Tardaron en recuperarse. Y aunque ahora ambos están siguiendo adelante con sus vidas, su historia de amor siempre quedará en el recuerdo de sus fans. Asterisco asterisco después de la tormenta, señales de respeto y posible reconciliación asterisco asterisco. Pero, ¿qué ha pasado después de la ruptura? ¿Hay alguna esperanza de reconciliación? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Si bien no ha habido declaraciones directas ni confirmaciones oficiales, algunos fans, con su aguda capacidad de observación, han detectado ciertas señales que sugieren que aún existe cariño, o al menos respeto mutuo entre Hande y Kerem. Por ejemplo, a pesar de haber terminado su relación, Hande y Kerem no han borrado las fotos que tienen juntos en sus redes sociales. En el mundo del espectáculo, donde las rupturas suelen ser públicas y dramáticas, este gesto puede interpretarse como una señal de madurez y de respeto por lo que vivieron juntos. Es como si estuvieran reconociendo que su historia fue importante, que dejó una huella en sus vidas y que no quieren borrarla por completo. Además, algunos fans han notado que tanto Hande como Kerem han dado me gusta a publicaciones en redes sociales que de alguna manera hacen referencia a su relación pasada. Son gestos sutiles, casi imperceptibles, pero que para los fans que siguen de cerca cada uno de sus movimientos, son pruebas de que su historia no está del todo cerrada. Es como si estuvieran enviando mensajes secretos, señales de que todavía se preocupan el uno por el otro. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las entrevistas. Si bien ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre su relación, en algunas ocasiones han respondido preguntas sobre el amor y las relaciones de una manera que ha dejado a los fans pensando. Por ejemplo, en una entrevista reciente a Kerem le preguntaron sobre qué busca en una pareja, y él respondió algo así como busco a alguien que me haga reír, que me inspire y que me apoye en mis sueños. Una descripción que, según muchos, encaja perfectamente con Hande. Es como si estuviera describiendo a la mujer ideal, y esa mujer fuera Hande. Asterisco asterisco lecciones de amor y desamor, un final incierto asterisco asterisco. Pero al final del día, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos y cómo se sienten el uno con el otro. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Creo que lo más importante es que el amor, por más intenso y verdadero que sea, no siempre es suficiente. A veces las circunstancias externas, las presiones del trabajo, las diferencias personales pueden acabar con una relación. Y eso no significa que el amor no haya sido real, sino simplemente que no pudo ser. Que la vida les tenía preparado otro camino. La relación de Hande y Kerem fue un torbellino de emociones, un romance apasionado que nos hizo soñar con el amor verdadero. Nos mostraron que la química en la pantalla puede traspasar la ficción y convertirse en una hermosa realidad. Pero también nos enseñaron que el amor no es invencible y que a veces las cosas no salen como esperamos. Y volviendo a las indirectas, creo que lo más importante es que nos enseñaron a leer entre líneas, a prestar atención a los pequeños detalles, a interpretar las miradas y los gestos.
Nos mostraron que a veces las palabras no son necesarias para expresar lo que sentimos. Y con esto llegamos al final de nuestro extenso análisis de la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de su romance, de sus indirectas y de su final incierto. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. De verdad que aprecio mucho su apoyo y sus comentarios. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál fue su indirecta favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que en nuestro canal siempre encontrarán lo último en noticias de celebridades, chismes jugosos y análisis profundos de sus parejas favoritas. Así que no se pierdan de nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan soñando con el amor verdadero, aunque a veces no salga como esperamos. Hasta la próxima, queridos suscriptores.